El día de hoy vamos a hablar sobre los estudios citogenéticos clínicos y moleculares en 3 pacientes infértiles con cromosomas Y reorganizados. Este artículo fue publicado por la Universidad de Oxford en nombre de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología. Infertilidad masculina. Hablamos de infertilidad masculina cuando un hombre tiene dificultades en embarazar a una mujer que no esté usando técnicas anticonceptivas y tienen sexo con regularidad después de haberlo intentado durante un año. Las causas varían entre problemas físicos de los testículos, tales como las infecciones, tumores, hidrocele, varicocele, traumatismos, entre otros. También la obstrucción de la vía seminal, problemas hormonales, historial de fiebre alta o paperas, enfermedades genéticas y el estilo de vida, tales como el consumo de alcohol, tabaquismo y estrés. La exposición excesiva a determinados elementos ambientales, tales como calor, toxinas y sustancias químicas, puede reducir la formación y movilidad de los espermatozoides. Los métodos generales para el diagnóstico de laboratorio varían con diferentes pruebas que determinan si los testículos producen suficientes espermatozoides sanos y que estos eyaculen efectivamente dentro de la vagina y viajen hacia el óvulo. Con estos análisis de infertilidad masculina se intenta señalar si alguno de estos procesos no funciona. En el seminograma o espermiograma se estudia el grado de fertilidad en función del volumen, aspecto, pH, número, morfología y movilidad de los espermatozoides. En los análisis de hormonas se determina el nivel de testosterona y otras hormonas masculinas. La biopsia testicular se practica con el fin de encontrar el origen de la infertilidad masculina, en los casos en los que un seminograma refleja que hay espermatozoides anormales y que con otras pruebas no se ha podido encontrar el origen del problema. Es decir, esta prueba va dirigida a los casos de azoospermia, oligospermia y alteraciones notables de la calidad del semen en la que puede existir un alto riesgo de anomalías cromosómicas de los espermatozoides. También están los estudios citogenéticos, como lo son el estudio del cariotipo y la técnica FISH, que entraré más adelante en detalle. Es importante tener en cuenta que el sexo cromosómico se establece en el momento de la fecundación. El cariotipo es 46XY en varones normales y 46XX en hembras normales. Cuando aparece el cromosoma Y, al margen del número de cromosomas X, el individuo es considerado desde el punto de vista cromosómico como de sexo masculino. La ausencia de cromosoma Y, independiente del número de cromosomas X, da lugar a un sexo cromosómico de tipo femenino. Esta dotación cromosómica determina los órganos reproductores del individuo. Esta diferenciación se produce gracias al gen SRY del cromosoma Y. Este es el responsable de la diferenciación gonadal en sentido masculino. En las mujeres, al carecer de cromosoma Y por tanto de la región SRY, se diferencia en sentido femenino. El gen SRY, por sus siglas en inglés, fue descubierto en 1990. No tiene intrones y está constituido por un solo exón. Es un gen de determinación sexual en los mamíferos localizado en el brazo corto del cromosoma Y. Este codifica la proteína determinante del factor de los testículos, responsable de la diferenciación gonadal. Además, el gen SRY codifica un factor de transcripción que contiene una región tipo HMG o caja GAM que interviene en la interacción con el ADN.
Los cromosomas sexuales pueden presentar alteraciones en su número o en su morfología. Cada cromosoma presenta un brazo corto y un brazo largo. Entre las alteraciones morfológicas más importantes están las delecciones, producidas por pérdida del material genético. Otras alteraciones son las translocaciones. Consiste en el intercambio del material genético entre dos cromosomas no homólogos y la formación de isocromosomas que se dan al perderse el brazo largo y tener el mismo cromosoma dos brazos cortos, o pérdida del brazo corto y ganancia en el brazo largo. Como vemos en la imagen de la izquierda, un isocromosoma se origina por división transversal a nivel del centrómero, de manera que el cromosoma pierde uno de los dos brazos y el otro se duplica, formándose dos copias del mismo brazo y produciéndose un cromosoma metacéntrico. En la imagen de la derecha observamos un cromosoma normal y un cromosoma isodicéntrico, que es una estructura anormal con dos centrómeros. Estas anomalías ocasionan que se desarrollen ciertas enfermedades genéticas que se caracterizan por la formación incompleta o defectuosa de las gónadas, tales como la disgenesia gonadal, que son anomalías estructurales o numéricas de los cromosomas sexuales, o mutaciones en los genes implicados en el desarrollo de las gónadas. El síndrome de Sawyer es un trastorno del desarrollo sexual que se caracteriza por presentar un fenotipo femenino a pesar de un cariotipo 46XY. Este presenta genitales externos femeninos normales, pero con falta del desarrollo puberal. En el síndrome del varón es un trastorno poco frecuente en el cual el desarrollo sexual asociado a un cariotipo 46XY y con caracteres genitales masculinos ambiguos. Para el diagnóstico de estas enfermedades es necesario de los análisis citogenéticos. Como ya sabemos, la citogenética es el estudio de los cromosomas tanto en número como en su estructura. Para realizar esos análisis se puede realizar utilizando técnicas de citogenética clásica como lo son los estudios del cariotipo y de hibridación in situ de sondas marcadas en forma fluorescente, que sería la citogenética molecular. En el laboratorio se pueden usar distintos tejidos para obtener preparaciones de cromosomas. Por ejemplo, sangre periférica, médula ósea, fluido amniótico, entre otras. Aunque las técnicas específicas difieren según sea el tejido, el método básico para obtener las preparaciones de los cromosomas se da de la siguiente manera. Primero, se hace una recolección de la muestra y preparación inicial. Se hace un cultivo celular y luego se adiciona un inhibidor de la mitosis para detener las células en metafase. Luego se hace la recolección de las células. Este paso es muy importante para obtener las preparaciones de alta calidad. Implica exponer las células a una disolución hipotónica y seguida de esto a una serie de disoluciones fijadoras. Esto hace que las células expandan de modo que los cromosomas se extiendan y puedan examinarse individualmente. Luego se tiñen las preparaciones cromosómicas para detectar los posibles cambios numéricos y estructurales. Procedemos al análisis del cariotipo. Si bien sabemos, el cariotipo es la dotación cromosómica de un individuo. En este examen se analiza el número y la estructura de los cromosomas. A su vez, se pueden realizar por cariotipo de rutina. Acá se toman imágenes de células en metafase y se examina el tamaño, forma y número. Si tiene más o menos de 46 cromosomas y se hace una descripción por escrito para definir el análisis cromosómico. También está el cariotipo de alta resolución, el cual nos permite observar con precisión
qué fragmentos están involucrados en alteraciones cromosómicas de tipo estructural y detectar anomalías cromosómicas que no pueden ser detectadas por el cariotipo de rutina. Durante un análisis completo, cada cromosoma se compara críticamente banda por banda con su homólogo. Eso es necesario para detectar un mosaicismo. ¿Qué es el mosaicismo? El mosaicismo designa la presencia en un mismo individuo de dos o varias dotaciones genéticas diferentes derivadas del mismo cigoto. Por ejemplo, una persona puede tener algunas de sus células de su cuerpo con 46 cromosomas, mientras que otras células de su cuerpo pueden tener 47 cromosomas. FISH o hibridación fluorescente in situ es una técnica citogenética de marcaje de cromosomas mediante la cual estos son hibridados con sondas que permiten fluorescencia y permiten la visualización, distinción y estudio de los cromosomas de núcleos en metafase o interfase, así como de las anomalías que pueda presentar. Esta técnica permite la rápida determinación de aneuploidías, microdelecciones, duplicaciones, inversiones, así como la adjudicación de un marcador genético a un cromosoma. Los requerimientos básicos de la hibridación in situ con fluorescencia son los siguientes. A. Sonda específica para la secuencia de interés. B. Marcaje fluorescente de la sonda que permita una detección apropiada. C. Espécimen biológico debidamente preservado para poder determinar la localización de la sonda marcada después de la hibridación. El protocolo estándar del FISH puede describirse en 6 pasos. Cada uno es crucial para obtener resultados exitosos. Primero, preparación de la muestra. El FISH puede ser usado para analizar una amplia variedad del material celular y cada tipo de muestra requiere de un tratamiento específico. Para la preservación morfológica, cuando se usan células individuales o cromosomas obtenidos de cultivos de células, se requiere una fijación y el fijador convencional. Segundo, preparación y marcaje de la sonda. Muchos tipos de sonda pueden ser usados en el FISH y el tipo apropiado es determinado por la aplicación y diagnóstico requerido. Un punto crucial para decidir la mejor opción es la sensibilidad y considerar qué secuencia de interés debe de ser detectada. Esto depende de varios factores, tales como el tamaño de la secuencia de interés, si la secuencia es única o tiene copias múltiples, y el tamaño de la sonda. La elección del marcaje está dado por preferencias personales y en muchas situaciones por cuestiones comerciales. Tercero, desnaturalización de la sonda y muestra. Cuando el ADN de la sonda es usado para la detección de ADN de la muestra dentro de las células o tejidos, la desnaturalización es un paso importante para el éxito de la hibridación. Cuarto, hibridación de la sonda con la muestra. Esta es llevada a cabo disminuyendo la temperatura para alinear la sonda y la muestra por un largo tiempo de incubación. Quinto, lavado post-hibridación. Después de la hibridación, el lavado de la sonda se realiza con solución salina. Sexto, detección. Después del lavado, la presencia y localización puede demostrarse visualizando inmediatamente en el microscopio de fluorescencia, usando los filtros apropiados de emisión. Teniendo en cuenta cómo se realizan los análisis citogenéticos y la técnica FISH, procederemos a hablar sobre la población de estudio. El paciente número 1 es un varón de 41 años, presenta azoospermia de volumen normal, con características sexuales secundarias, epidímido, basa y pene fueron normales, mientras que los testículos tenían un volumen de 5 mililitros. Se sometió a una biopsia testicular
con diagnóstico ausencia total de células germinales o síndrome de células solo de Sertoli, mientras que el procedimiento de extracción de espermatozoides reveló la presencia de algunas células espermatogénesis y 3 espermatozoides maduros. Nuestro paciente número 2 es un hombre de 35 años con 8 años de infertilidad primaria. Las características sexuales secundarias y el pene eran normales, mientras que los testículos eran blandos e hipotróficos. Nuestro paciente número 3 era un hombre de 31 años, con infertilidad primaria de 4 años, varicocele grande y azoospermia de volumen normal. Presenta características sexuales secundarias normales y un pene grande. Fueron de 11 mililitros a la derecha y 10 mililitros a la izquierda. Este individuo fue sometido a una biopsia testicular y se diagnosticó hispatológicamente con ausencia total de células germinales puro. Para estos 3 pacientes infértiles se hicieron análisis de cromosomas en linfocitos de sangre periférica y tejido cultivado a partir de biopsias testiculares utilizando técnicas estándar y banda QFQ. Los estudios de FISH se realizaron en muestras de sangre utilizando las sondas para el gen SRY y el cromosoma X. Resultados. Los resultados citogenéticos y FISH se resumen en la tabla número 1. En el paciente número 1, los resultados indicaron presencia de 2 líneas celulares, 45X y 46X isodicéntrico. El análisis cromosómico del segundo paciente mostró 2 líneas celulares en sangre periférica, 45X y 46X isodicéntrico. Y en la sangre periférica del paciente número 3 observamos la presencia de un cariotipo en mosaico con 4 líneas celulares, 45X, 46X isodicéntrico, 46X más un cromosoma marcador y 47X isodicéntrico con un cromosoma marcador. En los resultados de la tabla número 2 podemos observar una comparación de FISH en 100 células del paciente número 3 en células en metafase e interfase. Y por último, en la visualización del FISH podemos analizar que se utilizaron 2 sondas centroméricas, una sonda centromérica Y de color rojo y otra sonda centromérica X de color verde. En la imagen B se observa un isodecentrismo en el brazo corto del cromosoma Y, un cromosoma marcador derivado de Y la visualización de un cromosoma X en verde. Para concluir esta exposición, la citogenética molecular es de gran ayuda en la detección de genes a lo largo del cromosoma Y su función. Es muy importante detectar no solo si existe una alteración estructural, sino también a qué nivel cromosómico ocurrió y definir el área afectada. Su diagnóstico es de gran importancia ya que permite detectar una enfermedad genética en pacientes con sospecha clínica de ser portadores de anomalías cromosómicas y por lo tanto asesorar a las familias, proveer un diagnóstico, analizar los riesgos y en caso de que se requiera un tratamiento. Muchas gracias.